Hola a todos, bienvenidos. En esta serie de 2 videos vamos a ver todo lo referido a integrales de una variable. Y vamos a empezar por lo que es la base de todo esto, que es integrales definidas. Perdón, indefinidas. Ya empezamos mal. Indefinidas. Las integrales indefinidas básicamente vienen a responder una pregunta. Si yo tengo una función dada, digamos 2x, la integral viene a preguntar de qué otra función que estoy llamando f mayúscula es derivada mi función original. ¿Sí? O sea que en este sentido, y después con ciertos teoremas que vamos a ver un poquito más adelante, vamos a entender cómo la derivación y la integración de la derivación, que ya hemos aprendido un montón, cómo derivar cualquier expresión con distintas reglas que hemos visto. La derivación y la integración son operaciones inversas. Entonces respondamos este problema acá. ¿Cuál es esa función f cuya derivada me da 2x, ¿no? Bueno, esto creo que ya lo saben. La función es x al cuadrado. Todavía no voy a dar reglas ni nada. Pero sabemos definitivamente que si yo a x al cuadrado ahora la derivo, me queda 2x. Así que esto de acá que encontramos, esta f mayúscula, que es x al cuadrado, es lo que llamamos una integral indefinida, una primitiva, una antiderivada. Sí, ahí haciendo el énfasis en que es una operación inversa a derivar. Y esto que estamos haciendo de acá a acá parece medio tonto, pero es una forma de verificar una integral que nos dio bien. Después lo vamos a poner en práctica, pero es algo importante. Bueno, acá alguien podría objetar y haría muy bien. ¿Qué pasa si en lugar de x al cuadrado yo hubiera elegido otra función g de x igual x al cuadrado más 1? Bueno, cuando derivo, este 1 que estaba acá es una constante, se va a 0. Así que me sigue quedando la misma derivada. Por esto es que en general la antiderivada primitiva integral indefinida va a contener siempre una constante. En realidad no es una única función, sino una función más una constante que por ahora, en lo que estamos viendo, bueno, es un número real. ¿Por qué? Simplemente porque si yo derivo esta parte, sí, va a parar a 2x, y cualquier número que esté acá sumando o restando va a parar a 0, así que no me va a cambiar su derivada. Todo esto se escribe de la siguiente manera. La integral de 2x, y tengo que escribir con respecto a qué variable estoy integrando. Por ahora, bueno, con respecto a la única que hay. Después veremos integrales en más variables, pero no nos preocupemos por ahora. Vamos a poner que esto es igual a x al cuadrado más c. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se integran las funciones? ¿Cómo integra uno las funciones? Bueno, así como teníamos una tabla de derivadas, bueno, como la integración es la operación inversa de la derivación, a partir de esa tabla de derivadas, por ahí reescribiendo un poquito, moviendo algunos factores, podemos armarnos una tabla de integrales. Es decir, dada una función, ¿cuál es su integral? Todo esto
en el términos de integrales indefinidas porque yo acá y acá no estoy poniendo ningún número. Después vamos a poner números, pero eso queda para dentro de un ratito. Bueno, primero que nada, e a la x, decidí empezar por acá, su integral es esto. ¿Por qué? Simplemente porque al derivar me queda e a la x. Acá esto sería, yo derivo y efectivamente me queda eso. O sea, fíjense en lo que teníamos como una tabla de derivadas, donde de este lado me aparecía la función a derivar y de este lado la derivada, bueno, eran iguales. Acá lo mismo, solo que aparece esta constante por los motivos que ya expliqué, ¿no? Pero la derivada de una constante, que no está mal ponerlo, bueno, por ahí ahora le ponemos otra letra, la derivada de una constante es 0. Hay más funciones, coseno de x se integra al seno de x y el seno de x se integra a menos coseno de x. Y hay una familia muy importante de funciones que es las potencias de nuestra variable. Bueno, al revés de lo que hacíamos antes, ¿sí? Como todo esto es realmente al revés. ¿Qué hacíamos cuando derivábamos? Bajábamos este exponente como un factor que lo multiplicaba y esto lo reducíamos en 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, completamente lo contrario. No lo vamos a bajar multiplicando, sino dividiendo, y no lo vamos a reducir en 1, sino que lo vamos a aumentar en 1. ¿Sí? Así que creo que más o menos por acá nos queda la tabla de integrales. Todo esto más una constante. En todos los casos, en una integral indefinida, si no tengo más datos, más una constante. Yo no tengo una sola función cuya derivada es, no sé, el seno de x. Tengo toda una familia de funciones, uno para cada número real c que yo elija. La derivada de todas esas funciones es la misma, es el seno de x. Bien, bueno, acá alguien que esté prestando mucha atención tiene que objetar algo, porque yo digo, bueno, está bien, estoy acá, paso por acá y de repente está esto dividiendo. ¿Puede ser un problema eso? Claro que sí. Si estoy dividiendo por n más 1 igual a 0, estamos bastante mal. Esto pasa precisamente cuando n es igual a menos 1, o sea, cuando estamos hablando de la función x a la menos 1, que de otra forma escribimos como 1 sobre x. Si se acuerdan de la tabla de derivadas, ustedes pueden leer la segunda columna y ver que 1 sobre x aparece como la derivada de algo. ¿De qué? Del logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta regla de acá funciona para los n que son distintos de menos 1, pero justo cuando n es igual a menos 1, tenemos esta otra función cuya integral es esto. Y yo creo que esto más o menos cubre todas las derivadas, las integrales que vemos. Más o menos sí. Puede ser que aparezca algo que no, pero bueno. Después lo iremos trabajando. Entonces ya con esto podemos, integrar, no sé. Quiero integrar x a la cuarta de x. Nunca se olviden del de x. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Subir en 1 y dividir por eso mismo. Y aparece una constante. Y así, digamos, quiero integrar, no sé, coseno de x. Me fijo en la tabla y pongo seno de x más una constante. Y hasta ahí está todo bien. Obviamente los ejercicios no van a ser tan fáciles y aparecen las propiedades.
Básicamente, por cada propiedad que nosotros teníamos de una integral, de una derivada, de las cuales tenemos muchas propiedades, que voy a recordar acá en azul. Esto es simplemente un recordatorio de derivadas. La derivada de una suma o resta es la suma o resta de las derivadas. Si hay una constante multiplicando, puede salir afuera de la derivación. En principio nos quedamos con estas dos. Después, ahora había más. Teníamos también esta. Teníamos también la del cociente, que no vamos a usar, no va a aparecer acá. Y teníamos también la de una composición, que bueno, lo voy a escribir de esta forma para que se entienda bien. Esto es lo que llamamos regla de la cadena, ¿no? Todas estas son propiedades de la derivada. Lo bueno es que cada una de estas va a tener su correlato en propiedades de la integral. Las primeras dos quedan así como están. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, si tengo que integrar e a la x más 2x al cubo, por ejemplo, de x, o por qué no un menos, porque siempre más es medio aburrido. Bueno, no vamos a tener que hacer nada demasiado raro. Hay una resta como operación más externa, siempre reconocemos la operación más externa. Eso nos va a permitir separar esta integral en una resta de dos integrales. La primera de las cuales ya sabemos cómo resolver porque está en la tabla. La segunda no. Pero tiene un factor escalar que podemos sacar afuera. Y esta x al cubo sí está en la tabla, aparece acá y me dice exactamente qué es lo que tengo que hacer. Entonces será x a la cuarta sobre 4 más una constante. Ahora le voy a poner c', no porque la esté derivando, pero porque es en principio otra constante. Y puedo juntar todo. E a la x, acá simplifico un poquito y me queda menos x a la cuarta sobre 2 más c menos 2c', ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con las constantes en general? Sí, cada integral tiene su constante y no tienen por qué ser iguales esta c y esta c', pero lo que vamos a hacer es reescribir todo lo que nos queda como una única constante al final. Y le vamos a poner el mismo nombre además. Así que esto de acá sería la respuesta a mi integral. No quiero meterme mucho en los motivos por los cuales podemos hacer eso, pero es completamente válido. Así que no es que en cada paso uno tenga que estar metiendo constantes por todas partes, pero sí si está calculando una integral indefinida, al final tiene que quedar una constante. Si no, hay algo mal, definitivamente, porque siempre las integrales indefinidas van a depender de una constante, porque no es una sola función la que es la primitiva o antiderivada, sino toda una familia. Con respecto a lo que yo mencionaba antes, que decía que era algo medio tonto, bueno, uno va haciendo integrales y vamos a hacer integrales más difíciles en este mismo video. Y por ahí queremos chequear si integramos bien o si integramos mal. Hay métodos, podemos pedirle a nuestra calculadora o
a GeoGebra o a cualquier sistema que tengamos que calcule integrales, a ver si este paso estuvo bien al integrar, digamos, ¿no? Bueno, pero hay otra forma que pueden hacer ustedes cuando no tengan a disposición cualquiera de esos métodos. Simplemente, si yo quiero saber si esto realmente era la integral de esto de acá, lo único que tengo que ver es si su derivada es lo que llamamos integrando. ¿Sí? Bueno, entonces, esto digamos sería como una verificación. Veamos cuál es la derivada de esto de acá. Y yo espero que funcione, porque si no... La constante la podemos poner como no poner, porque sabemos que su derivada va a ser 0. Acá aplicamos las reglas usuales de la derivada, que mucho ya no tengo que explicar, porque ya hemos repasado derivadas. Derivo el primer término, derivo el segundo, baja un 4, queda esto así. Y la constante, bueno, se va a 0. Si la ponía al principio no cambiaba mucho. Y acá simplifico un poco. Me queda menos 2x al cubo. Fíjense que esto de acá y esto de acá es lo mismo, ¿sí? Entonces, sea como sea que yo calculé la integral, llegué a la primitiva antiderivada o a la integral indefinida correcta, ¿sí? Así que esto ya parece este truco, que realmente no es mucho un truco, pero es una manera de verificar ustedes si hicieron una integral bien, simplemente por derivar, que es un poquito más fácil. Sirve para verificar si la integral está bien hecha y va a cobrar más y más sentido a medida que las integrales que hagamos se empiecen a complejizar. Pero, por lo menos, lo que ya podemos decir es lo siguiente, que tenemos dos reglas para la integral. Yo acá me voy a abstener de escribir el de x. Pero esta regla de acá se tradujo directamente en esta regla de acá. O sea, una regla de la derivada que se traduce en una regla de la integral. Y así como la segunda. ¿Sí? Todo obviamente debería tener al final una constante sumando como parte del resultado. Si no, hay algo raro. Entonces estas son las dos primeras propiedades que vamos a tener de la integral. Y voy a borrar ahora de dónde vinieron. ¿Sí? Vinieron de propiedades de la derivada. Y hasta ahí está todo bastante fácil. Digamos, todavía no empezó la parte difícil. Yo les dejo acá como ejercicio para que hagan ustedes el cálculo de esta integral. 7 menos 1 sobre x más 2 coseno de x menos 3x a la cuarta más 2 la raíz cuadrada de 5x, perdón, la raíz quinta de x al cuadrado de x. ¿Esto qué me da? ¿Sí? Les pregunto a ustedes, pongan pausa, traten de hacerlo. Y me dicen, yo no sé si voy a dar el resultado, creo que no. Pero un par de cuestiones para tener en cuenta. Nuevamente acá aparecen las raíces. De este lado no tenemos raíces en ninguna parte, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? El mismo truco que veníamos usando antes para derivar raíces. Este x al cuadrado, su raíz quinta, yo lo voy a reinterpretar como x a la 2 quintos. ¿Está bien? Eso me va a permitir aplicar directamente esta regla de acá para acá. Y voy a poder integrar esta función. Lo mismo, bueno, no, lo mismo con nada. Si quieren, lo mismo con este 7.
7 no me dice mucho, pero puedo interpretar que es 7 por x a la 0. ¿Sí? X a la 0 siendo 1, así que puedo interpretar que es eso. Entonces, nuevamente voy a poder usar esta regla de acá para integrar. ¿Sí? Bueno, entonces, está bien, voy a dar la respuesta. Obviamente lo que tengo acá, sumas y restas. ¿Qué voy a hacer? Voy a separar esa integral en sumas y restas y listo, nada más. Después, además tengo algunos factores que están multiplicando por todas partes, y este 7, según la interpretación de recién también, bueno, los voy a sacar afuera de la integral. Es decir, vamos a quedarnos de esta forma. 7 la integral de 1 de x menos la integral de 1 sobre x más dx. Esto no tienen que olvidarse, y yo me voy a olvidar yo mismo, pero no hay que olvidarse del dx. Pueden pensar ustedes que nos está marcando desde dónde hasta dónde estamos integrando, como si fueran unos paréntesis, ¿sí? Que empieza con el signo de integral y termina con el dx. Lo pueden pensar de esa forma. Menos 3 la integral de x a la cuarta de x más 2 veces la integral de x, y acá ya escribo 2/5 de x. Me voy a tener que borrar un poquito de esto. Bueno, y ahora simplemente integro. Cada una de estas funciones aparece de este lado en la tabla, así que... perdón, acá esto lo escribí completamente al revés. Este de acá y este están completamente intercambiados. Vamos a corregir esto. Es la integral de 0 que me da una constante. Esto ustedes ya lo sabían, porque la derivada de una constante me da 0. Así que espero que les haya hecho ruido en ese momento. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Empezamos, el 7 queda, el 1, que lo interpreto como x a la 0, al integrar pasa a ser x a la 1 sobre 1, porque le sumo 1 al exponente y divido por ese mismo número. Queda 7x. ¿Sí? Menos 1 sobre x. 1 sobre x está acá. Su integral es esto. No hago mucho más que escribir su integral. Más 2 por la integral del coseno de x. Coseno de x está en la tabla. Menos 3 por, bueno, x a la cuarta. Creo que ese ejemplo justo lo había hecho. Sí, tengo que subirle en 1 el exponente y dividir por ese nuevo número. Y por último me queda más 2 veces por, bueno, esto de acá. ¿Sí? ¿Qué es esto de acá? Necesito sumarle 1 al exponente y también dividir por ese nuevo número. ¿Sí? Como un cálculo auxiliar podemos hacer esto. Nos da 7/5. ¿Sí? Entonces esto lo podemos reescribir como 7/5 y acá también como 7/5. Y podemos reescribir un poquito más. Si está dividiendo por 7/5 es como estar multiplicando por 5/7. Yo lo dejo por ahí. Y esto de que tengamos una potencia que es 7/5 no quiere decir otra cosa que estamos en la raíz quinta de x a la séptima. ¿Sí? ¿Se pueden juntar algunas cosas? Sí, bien. Bueno, estuve
ignorando completamente en cada una de estas integrales que cada una provee una constante aditiva, pero bueno, la pongo al final, ya está. Si quiero saber si esta integral la hice bien, ¿qué puedo hacer? Agarro toda la expresión y la derivo y me fijo si me queda igual al integrando. Si me queda igual al integrando es porque no importa el método que usé, porque ahora vamos a hablar de métodos, lo que sucedió es que llegué a la integral correcta. ¿Ok? Bien. Este es un ejemplo como que combina todo de las dos primeras propiedades de estas de acá, pero estas son las más fáciles y vamos a avanzar con otras dos propiedades. Así que borro todo esto. La tablita la dejamos porque puede ser útil, pero yo les había escrito esta regla de acá, lo que, bueno, llamamos regla de la cadena, ¿no? De la regla de la cadena también vamos a obtener una regla para integrales. ¿Cómo se llama esa regla? Se llama sustitución. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Bueno, básicamente que si tenemos una expresión de la forma así, su integral es f de g de x, bueno, inevitablemente más una constante. Esta es la regla de sustitución escrita de alguna forma, ¿sí? Fíjense que yo lo que hice fue básicamente agarrar esto y pasar esta derivada para el otro lado como una integral, después di vuelta el signo de la igualdad, o sea, intercambié los miembros. No hice nada más que eso. Entonces ven cómo de la regla de la cadena sale la regla de sustitución. ¿Sí? Borremos ahora la regla de la cadena. Nos quedamos con la regla de sustitución y la ponemos junto con nuestras reglas de integración. Vamos a mostrar el ejemplo más visible de esto. ¿Qué pasa si tenemos la integral del coseno de x al cuadrado por 2x de x? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Reconocemos que hay acá una función que es coseno, que vendría a ser esta f', que está aplicada a otra función que es nuestra g de x, y que después está multiplicada por lo que es justo la derivada de esa función, ¿sí? Eso es lo importante, que tenemos una función, bueno, pero adentro de esa función hay otra cuya derivada está multiplicando afuera. Inmediatamente esto nos dice que lo que hay que hacer, o sea, lo que nos está diciendo es que f' sería el coseno y que g es x al cuadrado, de donde necesitamos saber f, que es el seno, ¿sí? Bueno, porque la integral del coseno es el seno, eso lo tenemos acá. E inmediatamente todo esto nos diría que la integral que estamos buscando es seno de x al cuadrado más una constante. Y está perfecto esto. Pero no es la forma en la que lo vamos a usar en general. Así que lo voy a reescribir un poco. Lo que hacemos, porque acá como que nada parece que yo haya sustituido nada, entonces, ¿de dónde sale el nombre de sustitución? Bueno, vamos a eso. Lo que hacemos es, está perfecto esto, pero no es lo que vamos a hacer en general, así que lo reescribo. Lo que hacemos es, sabiendo que estamos en condiciones de aplicar la regla de sustitución, ¿sí? Vamos a identificar algo que vamos a sustituir por una nueva variable, una nueva letra.
¿Qué es eso que vamos a identificar? Es algo que tiene que estar adentro de otra cosa y además tiene que estar afuera multiplicando su derivada, ¿sí? O tal vez justo no su derivada, pero de eso nos encargamos en 2 minutos. ¿Qué hacemos entonces? Una sustitución. En general se usa la letra U, pero se puede usar cualquier letra. Justamente lo que voy a sustituir es esto porque vi que esto está dentro de una cosa y afuera está su derivada multiplicando. Así que mi sustitución va a ser u igual a x al cuadrado, a partir de lo cual tengo que calcular un du. Du, bueno, como venimos viendo diferenciales, esto no es más que la derivada de la u, derivada de la u con un dx al final. Ahora, por medio de esta sustitución, la integral se transforma en esto, coseno de u, y este 2x de x es exactamente du. Entonces ahora tenemos que integrar coseno de u con respecto a u. Esto no es más difícil que integrar coseno de x con respecto a x. Es lo mismo pero con las letras cambiadas. Entonces, de vuelta, la integral del coseno está en la tablita. Con lo cual, seno de u más una constante. Perfecto. Ya casi estamos. Lo único que falta es volver a la variable original. Porque si alguien me preguntó por la integral de esto y yo le respondo en términos de u, la otra persona no sabe qué es lo que yo estoy llamando u. Porque me preguntó una integral de una función en términos de x. Lo último que falta hacer es escribir lo que era u en términos de x y finalmente me queda la integral hecha por sustitución. Bien, este es ejemplo fácil de integral por sustitución. Ahora bien, les dejo como tarea para ustedes. ¿Integré bien acaso? Tal vez no, porque me puedo equivocar. ¿Qué hay que hacer para verificar si esto realmente es la integral? Nada más derivarlo y ver si al derivar me queda igual que esto. ¿Sí? Y sí, queda igual que esto porque está bien integrado. Bueno, entonces este es el primer ejemplo que tenemos del método de sustitución. ¿Ok? Bien, entonces acá explícitamente estamos haciendo una sustitución, estamos eligiendo una u. Fíjense que qué es lo que tiene que cumplir esa u, tiene que estar de alguna forma adentro de otra función. Y 2, su derivada tiene que estar multiplicando. Esto puede fallar de 1000 formas. ¿Qué pasa si tengo coseno de x al cuadrado de x y yo quiero sustituir u igual x al cuadrado? Bueno, la misma sustitución, 2x de x. Bueno, bien, la primera parte coseno de u, pero este dx que me quedó acá, ¿qué es? No llega a ser todo de u. En todo caso podría pasar dividiendo esto para acá, o sea, du sobre 2x igual de x, de forma tal que yo sí ahora tengo el dx que necesitaba, pero ¿en qué me terminó quedando la integral? Una integral que depende ahora de dos variables. Eso es lo que siempre estamos tratando de evitar. En esta parte que estemos integrando funciones de una sola variable, no vamos a querer jamás que nos quede una u y una x en el mismo integrando. Esto es un problema. No podríamos integrarlo así. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que falló acá?
falló la condición 2, que la derivada de lo que sustituí, este 2x, nunca estaba multiplicando acá, como si está acá, y por eso funcionó tan bien. Vamos a hacer una ligera variación sobre este ejemplo para extender un poquito esta regla y que nos permita un poco más de movimiento. Digamos, ¿qué pasa si quiero integrar? Voy a usar el mismo ejemplo, o casi el mismo ejemplo. Coseno de x, no sé, x de x. Bueno, acá obviamente notamos que la condición 2 no se cumple, ¿sí? No tenemos 2x, que sería la derivada de x al cuadrado. Sin embargo, las cosas van a funcionar igual. ¿Por qué? Porque en lo que varía de la derivada, que sería 2x idealmente, es solo una constante, un factor escalar. Con los factores escalares la integración se porta muy bien por esta regla de acá, ¿sí? Entonces no va a ser un problema al final de todo. Así que hagamos la sustitución. U igual x al cuadrado es la misma sustitución, ¿sí? Bueno, pero acá no tenemos todo lo que querríamos. Pero factores escalares podemos pasar para el otro lado. Du sobre 2 igual x de x. Fíjense que a diferencia del ejemplo anterior, no estoy pasando esta x, lo que me traía problemas porque me dejaba una integral con dos letras, con dos incógnitas, dos variables. Solo estoy pasando un número que estaba multiplicando, con lo cual no va a haber tal problema. Fíjense qué nos queda en la integral. Nos queda la integral de coseno de u, porque ahora x al cuadrado pasa a ser u, y x de x sí sé que es du sobre 2. Integro coseno de u con... Esto puede sorprender un poquito, pero realmente no es otra cosa que un medio coseno de u de u. Es una manera de escribirlo, pero es lo mismo. Ahora, ese un medio puede salir afuera, justamente por lo que decía de esta regla de acá. Entonces no es ningún problema. Tenemos que calcular la integral del coseno de u con respecto a u, que ya lo hemos hecho. Más una constante, siempre queda una constante. Y lo quiero terminar en esta página. Finalmente hay que volver a la variable original. Seno de x al cuadrado más c. ¿Sí? Entonces, relajamos un poquito esta condición acá. Su derivada tiene que estar multiplicando, salvo un factor escalar. Porque si hay un factor escalar, como en este caso, el 2 que no estaba, o si quieren pensar, un medio que está molestando, bueno, eso no va a ser un problema al final. Gracias a esta propiedad, ese un medio va a salir afuera y toda la integral va a funcionar perfecto. De vuelta, si quieren ver si realmente esta integral está bien, porque por ahí dudan sobre la sustitución que hicieron, bueno, agarran esto, lo derivan y se fijan si les da igual a esto de acá. Bien, se los dejo para ustedes si lo quieren hacer. Bueno, a ver, ¿qué más podemos tener? Podemos tener un montón de cosas. Yo acá elegí el ejemplo más claro donde se ve que una función está adentro de otra, porque la función es coseno. Pero podría haber un montón de otras cosas, algunas de las cuales quiero dejar como ejercicio, pero por ejemplo, si yo tengo, no sé, x más 1 al cubo de x y quiero integrar esto. Bueno, opción número 1, antes de integrar hago el cubo del binomio. Me queda un polinomio, integro término a término.
Bien, queda como tarea para ustedes. Opción número 2, hago un poco menos de cuentas y hago una sustitución. ¿Cuál va a ser la sustitución? Voy a decir que u es la función x más 1. ¿Está dentro de una función? Sí, así que el primer requisito como que lo cumple. El segundo requisito es que su derivada, acá puedo escribir el 1 no porque es 1 de x o de x, es lo mismo, es un 1 multiplicando. Que su derivada esté multiplicando afuera, pero su derivada no es otra cosa que 1. No hay nada multiplicando afuera, es como si hubiera un 1 multiplicando afuera. De hecho yo ahora voy a borrar esto y está bien. Multiplicar por 1 es como no hacer nada. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la integral de u al cubo y en lugar de dx, como dx es igual a du, puedo poner simplemente du. Esta integral está en la tabla con letras x, pero con letras u es igual. U a la cuarta dividido 4 más una constante, y lo único que me falta hacer es volver a la variable original x más 1 a la cuarta dividido 4 más una constante. ¿Sí? Y así van a encontrar distintas cosas de una función que está fuera, que está dentro de otra, pero su derivada o un múltiplo escalar de su derivada está multiplicando fuera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos también un montón de estas cosas, las quiero dejar de tarea, pero una cosa que aparece mucho, voy a dejar bastante de tarea, pero una cosa que aparece mucho es cuando tenemos algo de este estilo. No sé, 5x al cubo más 2x más 1, 15x al cuadrado. Pongamos otra cosa. 4x al cuadrado más 2 tercios. Bien. Bueno, parece muy complicado porque tenemos un cociente de polinomios. Los cocientes de polinomios son difíciles de integrar. Hay métodos que no voy a explicar en estos videos para integrar cocientes de polinomios, pero acá estamos en un caso muy particular. Así que fíjense si están en ese caso antes de hacer, no sé, fracciones simples. Me estoy refiriendo a fracciones simples, pero no lo voy a explicar. Fíjense que esto de acá, si yo lo derivo, ¿qué me quedaría? Me quedaría 12x al cuadrado más 2, ¿sí? Esa es su derivada. Bien. ¿Cómo se compara esto, que sería la derivada de esto, con esto de acá? Bueno, esto de acá es justo un tercio de esto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Esto de acá, al estar en el numerador, lo podemos entender como que está multiplicando. ¿Ok? Entonces, la sustitución que vamos a hacer es la siguiente. U igual 4x al cubo más 2x más 1, o sea, todo el denominador. Du va a ser, bueno, su derivada. Acá no elegimos el u, pero la derivada no la elegimos. El de 1 no lo elegimos. Y para llegar a lo que realmente tenemos, que es 4x al cuadrado más 2 tercios de x, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pasar dividiendo por 3, ¿no? Porque si yo esto lo divido por 3, me queda esto. Bueno, naturalmente para mantener esta igualdad de acá, a du también lo voy a dividir por 3. Bueno, ¿qué me queda entonces ahora cuando haga la sustitución? La integral de arriba me quedó du sobre 3 y abajo me quedó u.
¿Sí? Me quedó exactamente eso. Todo esto de acá es de u sobre 3 y esto de acá es u. Bueno, lo escribimos de una forma un poco menos incómoda. Hay un tercio. Esto sí lo voy a dejar escrito así. Bueno, no. Pero se suele escribir du sobre u. Eso lo van a ver. Pero de vuelta no está haciendo referencia nada más que esto. 1 sobre u por du. Bueno, si tengo un tercio, el un tercio sale afuera. Como siempre eso no es un problema. Y ahora tengo que integrar 1 sobre u con respecto a u. Esa está en la tabla, la integral de 1 sobre x, que es el logaritmo natural de, bueno, u en este caso, más una constante. Y finalmente vuelvo a la variable original reemplazando la u por lo que yo había elegido como mi sustitución. ¿Sí? Entonces justo en este caso se pudo hacer perfecto. Acá es donde las integrales empiezan a ser muchísimo más difíciles que las derivadas. O sea, hay cosas que yo les doy cualquier expresión a esta altura formada a partir de todo lo que vimos y ustedes lo van a poder derivar. No así una integral. No así una integral. Por ejemplo, esto de acá, que si yo les pidiera que me derivaran esto, lo harían en 2 segundos. Pero esto de acá no tiene una primitiva que se pueda expresar en términos de las funciones que ya conocemos. De hecho, esto está relacionado con una función que se llama función de error, tiene que ver con una distribución normal, pero más allá de eso, digamos, el hecho de que le hayamos tenido que poner un nombre especial a esta integral nos dice ya que esto no lo podemos integrar de forma elemental, no en términos de las funciones que conocemos. Y algo parecido va a pasar con un ejercicio así. O sea, este considerado entendido, ¿qué pasa si acá yo tenía un x? No sé, cualquier cosa que me cambie el hecho de que esto no fuera un múltiplo escalar de la derivada. Bueno, este método de sustitución ya no sirve para estos casos. ¿Sí? Fracciones simples servirá, pero eso no lo vamos a ver acá. Es decir, la integración es muy sensible a estas cuestiones. Necesitaba que lo de arriba fuera exactamente un múltiplo escalar de la derivada del denominador. Pero apenas no lo es por cualquier cosita, cualquier cosa, ya el método que voy a usar va a ser completamente distinto. Mientras que, olvidémonos de las integrales por un segundo, derivar esto, ¿sí? O derivar esto, o incluso con el más 1 o lo que fuera, es más o menos lo mismo, ¿no? Hay que aplicar la regla del cociente en los 3 casos. Bueno, no, la integración es mucho más sensible a todas esas cuestiones. Bueno, van a tener más ejercicios de sustitución, pero yo quería dejarles hacer esos por ahora. Y vamos a pasar a una segunda regla. En realidad sería la cuarta, pero propia de la integración es lo que llamamos integración por partes. Primero que nada quiero que recordemos la regla del producto, de la derivada. Si tenemos un producto de dos funciones, entonces se deriva así. ¿Sí? Donde no escribo nada estoy multiplicando. Bueno, voy a ser más específico y poner un punto. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si yo ahora paso esta derivada, digamos, para el otro lado. Si la paso como su función inversa.
o primero en realidad lo que uno debería hacer es esto de acá, para hacerlo más en el estilo de lo que uno realmente usa. Simplemente paso restando uno de los dos términos. No sé cuál me conviene, pero bueno. Y ahora integro de los dos lados, ¿sí? Y acá me quedaría la integral de la derivada, que no va a ser otra cosa que la función original, porque integrar y derivar son operaciones inversas. De acá sale entonces la integración por partes. Escribo esta misma ecuación pero al revés. F' por g igual a f por g menos la integral de f por g'. Bien, esta es una versión en la que escribimos la integración por partes. Acá no sé si se nota mucho que es un menos. ¿Qué es lo que hacemos esencialmente? Estamos en una situación muy distinta a la de una integración por sustitución. Sin embargo, tenemos un producto. O sea, acá, por ejemplo, en este ejemplo de acá, o acá cuando escribí la regla en general, había una función por algo. Pero justo ese algo resultaba ser la derivada de algo que estaba dentro, entonces se resolvía con una sustitución y era el mejor caso, digamos, era el más fácil. Ahora esto se refiere a casos donde tenemos dos funciones que en principio no tienen nada que ver, porque no estoy diciendo que una sea la derivada de la otra. Y entonces voy a transformar esta integral en esto, que fíjense que ya requiere de que yo pueda integrar de f' a f, y después va a aparecer otra integral que tiene como las derivadas al revés. Entonces no es que me deshago completamente de una integral, pero por lo menos estoy haciendo algún cambio que idealmente me está llevando en el camino correcto. Si vamos a escribirlo como lo suelen escribir, es esta forma. Es lo mismo, acá yo a f la llamé b y a u la llamé g. Olvidémonos de esta forma de escribirlo. Pero vamos con un ejemplo. X seno de x, por ejemplo. Acá uno primero que nada se va a fijar si está en la lista. Si no está en la lista, si es una suma de cosas que están en la lista, o sea, en la tabla. O si es un múltiplo escalar. Bueno, ninguna de esas. Segundo, se va a fijar si se puede integrar por sustitución. No. ¿Por qué? Porque no hay nada que esté adentro de nada cuya derivada esté multiplicando afuera. Si yo lo que elijo sustituir es esto, todo lo que voy a lograr es cambiar la letra de la integración, pero la complejidad va a ser la misma. Entonces, por sustitución no va a salir. ¿Cómo va a salir? Bueno, por partes. Y acá es donde vamos a tener que elegir dos cosas distintas, ¿sí? Por eso hay una U y una B. Vamos a tener que elegir una U y una dB. Y una vez elegidas esas, va a quedar claro cuál tiene que ser du y cuál tiene que ser b. Eso queda automáticamente determinado, uno no lo elige. Entonces, volvamos a elegir nuestras cosas acá. Acá es muy parecido a la regla del L'Hopital, cuando teníamos un cero por infinito. ¿Qué quiero decir? Uno puede elegir las cosas mal. Y lo voy a hacer primero porque me interesa ver qué pasa cuando uno elige las cosas mal.
¿sí? Entonces, yo voy a elegir x de x como mi db y seno de x como mi u, ¿sí? Entonces, está claro que u junto con db, que es todo esto, forman mi integrando. Así que por lo menos ahí estamos bien. Automáticamente a partir de esto, no es que yo lo elija, sino que a partir de la u que elegí, me queda una du determinada, que es la derivada del seno, con un dx, y a partir del db que yo elegí, que es x, voy a tener un b, que se imaginarán que es la integral de esta db. Acá podríamos poner más una constante, pero no nos compliquemos, no hace falta. Bien, esta es mi sustitución. Buenísimo. Entonces recuerdo esta regla de acá, que la tenemos que tener bien presente. Recuerdo esta regla de acá y simplemente aplico. ¿Está bien? Ya tengo todo identificado. Tengo que poner ahora entonces que esto, que reconocí todo esto como un u de b para ciertas selecciones de u y de b. Bueno, ahora tengo que escribir que primero v, ok, v sería seno de x por x al cuadrado, bien, menos la integral de x al cuadrado, que es mi b, por du, que es coseno de x de x. Bien, ¿está bien esta igualdad? Sí, es completamente cierta, es completamente cierta. Lo único malo es que cuando uno aplica esta regla, uno espera transformar esta integral en una que sea más simple. ¿Y a ustedes les parece que yo logré eso yendo de acá hasta acá? La verdad que no, porque pasé algo que era x por el seno de x a x al cuadrado por el coseno de x. ¿Se imaginan que si sigo haciendo este tipo de elecciones, en algún momento voy a llevar a x al cubo por el seno de x, x a la cuarta por el coseno de x, y la verdad no me estoy ayudando? Ahora voy a dar tips de cómo elegir las cosas bien, pero ¿qué es lo que uno puede hacer? Puede hacer simplemente darse cuenta de que eligió mal y volver a intentarlo ahora eligiendo bien. Entonces, ahora vamos al revés, por favor. Mi db va a ser seno de x y mi u va a ser x. Con lo cual quedan determinados mis du como 1 por dx, pero bueno, escribo dx solamente, y b como la integral del seno, que va a ser menos coseno de x. Bien, con estas elecciones ahora simplemente aplico la fórmula que me dice que tengo que poner primero v, ¿sí? Que en mi caso es x seno de x menos coseno de x. Bueno, lo escribo así. Perfecto. Menos, ahora tengo que poner v de u, o sea, la integral de v de u, o sea, la integral de esto por esto. La integral de menos coseno de x, acá un poco de cuidado con los signos, de x. Fíjense, pregúntense si se simplificó, eso sí es importante. De acá a acá, ¿se simplificó? Sí, porque esta cosa de acá, salvo por el menos, que ahora lo resolvemos, pero es un factor escalar, es un menos 1 multiplicando, es la integral del coseno de x. O sea, hice esto y se simplificó la integral que yo quería calcular. Realmente lo que yo voy a hacer acá es sacar este menos afuera y tacharlo con este y me va a quedar un más acá. Menos x coseno de x más la integral del coseno de x igual. Y ahora, bueno, nada, tengo que integrar el coseno de x,
que eso está en la tabla, y me da seno de x. Y nunca olvidarse más una constante. Y acá sí, llegamos y lo pudimos hacer. Entonces es muy importante tener en cuenta qué estamos eligiendo como u y qué estamos eligiendo como b. ¿Sí? Como db, perdón. Entonces, de esta forma yo creo que está bien. Cualquier cosa me lo verifican de la forma que ya les dije 20 veces, derivan el resultado y ven si les da igual al integrando. Entonces, ¿cómo elegir la u y la db para que las cosas salgan bien? Primera opción, elegir lo que les parezca, y si ven que se está complicando, bueno, elegir al revés. Esa es la primera opción. Y funciona. Digo, se hace un poquito de trabajo que tal vez esté de más, pero no está mal. Uno por ahí no sabe cuál conviene, ¿no? Pero fíjense la función que cumplen esta u y b, y u y db que uno va eligiendo. Porque en la integral original yo tengo que reconocer una u y una db, ¿sí? Entonces la u yo después la transformo en una du, ¿sí? Es lo que pasa de acá a acá. En la nueva integral aparece como du. Y la db después la transformo en una b. O sea que a la u la derivo esencialmente y a la db la integro. ¿Está bien? Hay algunas funciones que yo las integro o las derivo y no cambian su complejidad. Por ejemplo, exponenciales. Yo tengo e a la x, lo integro, me queda e a la x, lo derivo, me queda e a la x. Entonces, esto me va a determinar cuál de los dos tengo que integrar y cuál tengo que derivar, porque digo, de lo que acabo de decir acá es que tengo que elegir uno que voy a derivar para formar du y otro que voy a integrar para formar b. Y esto va a ser la próxima integral que tengo que resolver, que voy a esperar que sea un poco más simple que la anterior. Las exponenciales, derivarlas o integrarlas, no afectan la complejidad de mi próxima integral. Trigonométricas. Derivarlas o integrarlas. Bueno, tengo un coseno, si lo integro, vamos a hacer primero para allá el círculo de derivadas. Todo para acá es el círculo de derivadas y se imaginan que para el otro lado es el círculo de integrales. ¿Sí? Pero en definitiva, ¿qué pasa? Una trigonométrica se cambia por otra, por ahí con un menos, un menos nunca molesta, porque es un factor escalar. Entonces, de vuelta, esto va a determinar cuál de los dos factores yo voy a elegir como integrar o derivar. No, al igual que la exponencial, si la tengo que integrar o derivar, no me importa, porque la complejidad no va a depender de esto de acá. Pero sí hay cosas donde sí importa, que es realmente acá. Polinomio, o en este caso que teníamos una x solamente. Es muy fácil. Al derivar, baja el grado. Al integrar, aumenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con todo esto? Que la integral de este lado se va a simplificar si yo, como mi u, que es la que pasa a ser derivada, ¿sí? La que derivo,
baja el grado, entonces ahí la integral se simplifica. Entonces, polinomio generalmente lo vamos a querer elegir como nuestra u, ¿sí? Para que después, en la siguiente integral, aparezca derivado. En el ejemplo de recién, si quieren volver un ratito para ver el ejemplo de recién, esta x se transformó en la siguiente integral en un 1 por coseno o por menos coseno. Y así se simplificó la integral. Entonces el polinomio sí me cambia si lo integro o lo derivo. No me conviene elegirlo como el de b porque lo tendría que integrar y el grado aumentaría. Pero sí me conviene elegirlo como u porque lo derivo y el grado baja y toda la integral se me simplifica. Por ahí no se simplifica solamente en un paso. Si acá hubiera empezado con x al cuadrado y bueno, obviamente haciendo todas las modificaciones correspondientes, digo, acá iría un x al cuadrado, acá un 2x, etcétera, etcétera. Bueno, esta parte queda igual, ¿no? Pero se imaginan que la primera vez que integre por partes, esto pasa a ser x y en la segunda pasa a ser un 1 recién. Como que tendría que hacer partes dos veces. No es, eso puede pasar, va a pasar. Pero en cada paso estoy bajando el grado y estoy simplificando la integral. Estoy yendo de una integral a una que es más simple. Bueno, y después la última función que nos queda básicamente es logaritmo, que básicamente derivar, bueno, sabemos cómo derivarla, y integral, quién sabe cuál es la integral del logaritmo. Entonces definitivamente también la vamos a elegir como nuestra u, porque queremos simplificar las cosas y la derivada del logaritmo no la sabemos. Como ejercicio en la tarea hoy van a descubrir cuál es la derivada del logaritmo, perdón, la integral del logaritmo. Bien, entonces todo esto son las técnicas que vamos a ver para integrar funciones. Con esto ya pueden hacer un montón de tarea. Les quiero dejar igual un poquito más, porque tengo que cubrir más, básicamente. Y todo esto ya ahora tiene que ver la constante. Si tenemos un ejercicio del estilo hallar f, una función tal que su derivada sea, no sé, realmente cualquier cosa. Acá, ¿está bien? Bueno, yo así empecé la clase de hoy. Ya saben que lo que tienen que hacer para recuperar la función a partir de su derivada es integrar esa derivada. Entonces la respuesta, espero que esté bastante claro, que empieza por este lado. Tal vez, según lo que haya acá, haya que hacer una regla de sustitución, una regla de integración por partes. Bueno, acá no, porque no es lo que quiero ilustrar. Se integra esto y me queda x al cubo más logaritmo natural de x más una constante. Acá, bueno, ahora en un ratito hago una nota sobre esto, pero bien, es esto. Bueno, pero los ejercicios también van a tener una condición más, que es lo que vamos a empezar a llamar condición de borde, condición inicial, etc. No va a ser así solamente el ejercicio, así que esto corrámoslo por un rato, olvidémonos de eso, vamos a hacer de cuenta que no lo hicimos. Va a ser hallar una función tal que su derivada es tal cosa y algún valor inicial. F de e, por ejemplo, igual a 4. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que nos va a servir? ¿De qué nos va a servir este valor inicial? Nos va a servir para sacar justamente cuál es esa constante. Porque con la primera condición
nosotros teníamos toda una familia de funciones, f de x igual x al cubo más logaritmo natural de x más c, una función para cada número real c. Todas estas satisfacían la primera condición, pero no todas van a satisfacer esta de acá. Va a haber una sola, de hecho. ¿Cuál? Bueno, hay que aplicar esta condición inicial para sacar cuál es el valor de c, y ahí nos quedamos con una única función. Porque cuando yo escribo esto, en realidad estoy escribiendo una familia de funciones, que son todas primitivas de esta función de acá. Pero con el dato inicial me voy a quedar con una única función. Entonces, bueno, el dato inicial me dice que f en e tiene que ser 4. Pero por un lado, f en e se calcula de esta forma. E al cubo más logaritmo natural de e más c. Y esto me dicen que tiene que ser 4. Bueno. Bien, entonces determiné la constante. El ejercicio no termina acá. Para la pregunta que todos tienen en su cabeza, sí, esto lo dejamos así. Es e al cubo, lo dejamos como e al cubo, así como una raíz cuadrada de 2, lo dejaríamos como una raíz cuadrada de 2, o pi como pi. Bien, pero esta no es la respuesta al ejercicio. Siempre en todos los problemas, si hay una pregunta que dice hallar f, tal, bueno, la respuesta va a ser, la f es esta. Yo no puedo dar como respuesta c igual tal cosa. Entonces finalmente tengo que escribir f de x igual la función que yo tenía, pero con el valor de c que encontré. No x acá, sino x al cubo. Y esto de acá sí es la respuesta. ¿Está bien? Sí, este cálculo que yo hice de cuenta que no hice, bueno, sí, en algún momento, como por acá, habría que hacerlo. ¿Sí? Ahí quedó todo ordenadito. Bien. Cuestiones, una mínima cuestión sobre el logaritmo. Algunas veces verán que la integral de 1 sobre x de x es logaritmo natural del módulo más una constante. A veces en el módulo depende. Es para una charla un poquito más extensa de lo que va este video, pero ambas van a estar bien para mí. Si quieren ponerle módulo, pónganle módulo. Si les perturba ver un módulo, no le pongan módulo. Listo. Básicamente eso. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a integrales definidas. Que por ahí ustedes piensan, bueno, ahora se viene todo otro tema. No, la verdad que no. Integrales definidas es una única cosa y es la regla de Barrow. Las integrales definidas, para que vayan teniendo una imagen en la cabeza, si tenemos un gráfico de una función no negativa y tenemos dos valores a y b, entonces la integral definida está básicamente calculando toda esta área que quedó encerrada entre el eje x y la función, entre las rectas también verticales x igual a y x igual b. Sobre cálculo de áreas vamos a hablar en el próximo video, pero esto para que tengan una idea. Entonces, ¿qué quiero decir con que no hay mucho más que aprender? Lo siguiente, voy a hacer un ejemplo muy simple. Bueno, ya ni me acuerdo qué hice, qué no hice. Un ejemplo muy simple realmente.
Tenemos x al cubo, creo que esta la integré, no me acuerdo. Vamos a poner 2x al cubo para complicar un poquito, de x. Y ahora, por ser una integral definida, va a tener extremos de integración, ¿ok? Y acá es donde, primero que nada, como un cálculo auxiliar si quieren, o acá mismo, como ustedes prefieran, vamos a tener que integrar esto. No voy a explicar mucho por qué, pero esto da x a la cuarta sobre 2. No da esto. Sí da esto. ¿Cuánto da? X a la cuarta sobre 2. Sí, está perfecto. Bien. Pero ahora aplicamos, técnicamente acá habría una constante y aplicamos la regla de Barrow. Cuando escribimos esto de este lado, lo que queremos decir es lo siguiente: evaluar la expresión, esta expresión que está acá, en este valor, evaluarla también en este valor y restar las dos cosas. Es decir, 2 a la cuarta sobre 2 más la constante menos 1 a la cuarta sobre 2 más la constante. Simplifico un poco las cosas, esto me queda 8 más c menos 1 medio menos c. En definitiva, 15 medios más la constante. Las constantes acá se tachan. Bien. Sí, las constantes se tachan. Con lo cual, acá en integrales definidas, la constante la elegimos que sea igual a 0 para no tener que estar escribiéndola nada más. Y finalmente nos queda esto como solución. Lo único que hicimos fue una integración indefinida de lo que ya hablé un montón, sea como sea, directamente con alguna propiedad, sustitución o partes, y después la regla de Barrow. Evaluamos arriba y abajo en los dos extremos y lo restamos siempre en ese orden, ¿ok? Bien, y llegamos a un número, eso es importante. Y si queremos podemos pensar que este es el área bajo esta curva entre 1 y 2 porque esta función es positiva ahí, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Creo que lo último que me queda para decir por hoy es una propiedad que solo tenemos en integrales indefinidas. Así que voy a hacer un nuevo dibujito de lo mismo. Sí, o sea, quedó claro que realmente todo lo que es integrales definidas es hacer integrales indefinidas y después Barrow. Entonces no agrega mucha complejidad. Pero este dibujo de acá, donde estamos pensando que estamos calculando un área, pero bueno, sobre eso vamos a ver un poco más adelante. Tenemos A, tenemos B y tenemos algún valor intermedio. Bien, entonces tenemos un área así en azul que sabemos que podemos expresar de esta forma. La integral desde A a C de la función, ¿sí? Otro área en naranja que sabemos que podemos expresar de esta forma, con el mismo integrando f, ¿sí? La misma función, pero ahora yendo desde C hasta B. ¿Qué pasa si sumamos estas dos cantidades? Si sumamos estas dos áreas, deberíamos obtener todo el área desde A hasta B, bajo la curva, ¿no? Acá debería haber dx por todas partes. Ustedes no se olviden, ¿sí? Bueno, y esta es la tercera propiedad, bueno, no sé, esta es la propiedad que tenemos solo para integrales indefinidas.
integrales definidas. Esto nos permite cortar el cálculo de una integral definida en dos integrales definidas si es necesario. ¿Cuándo es necesario? Por ejemplo, si tuviéramos un ejercicio del estilo calcular la integral de 1 a 5 de una cierta función que esté dada por una función partida. En ese caso, lo primero que podemos hacer es saber que esta integral la podemos dividir en cualquier punto realmente. ¿Pero en qué punto la vamos a dividir? Justo en el punto donde se parte la definición de la función. De 1 a 3 y después de 3 a 5. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora en cada uno de los intervalos donde estamos integrando tenemos una expresión algebraica única. Por ejemplo, de 1 a 3 tenemos que todo cae dentro de la región donde x es menor o igual que 3. X al cuadrado de x. Entonces esto ya lo podemos calcular. Y de 3 a 5 todo cae donde x es mayor que 3. Y entonces esto lo podemos calcular. Ya sé lo que algunos están pensando, no todo cae donde x es mayor que 3, porque estoy incluyendo acá el 3 y el 3 no es mayor que 3, el 3 entraría por acá y debería usar esto de acá y bueno, no pasa nada, es un punto, no nos afecta en el cálculo de la integral, que yo honestamente no tengo ganas de hacer a esta altura. Bien, entonces lo voy a dejar como tarea porque ya hice toda la parte difícil. Bien, entonces ahora voy a poner ejercicios. Esto fue toda, digamos, la teoría o las herramientas que van a usar para resolver ejercicios y ahora voy a poner todos los ejercicios que tenga a mano. ¿Sí? Entonces, bueno, pongamos de título tarea. Bueno, voy a borrar esto. No, en realidad, bueno, sí, voy a borrar esto porque si no, no me va a entrar nada. Bien, ahora vemos qué letra le ponemos a cada cosa. Los ejercicios mínimos van a ser entonces. Este justo lo hice. Este no lo hice. Esto de dos formas. Después la integral de 7e a la menos x de x. Después la integral de 12x al cuadrado más 2, todo dividido 4x al cubo más 2x menos 2 de x. Y después la integral de 12x al cubo más 4x sobre x a la cuarta. ¿Qué más tenemos? Vamos a correr un poco esto, que realmente debería quedar como para el final. El e, que sería la integral de x coseno x de x, f, la integral de x al cuadrado e a la x de x. Bueno, esto que les había prometido, ¿cuál es la integral del logaritmo? Bueno, tienen una pista. Hacer partes viendo esto como un producto entre el 1 y el logaritmo. ¿Ok?
Bien, y después h, que me quedaría la integral de x al cubo coseno de x de x. Bueno, sigue esto. Sigue por acá porque la integral entre 0 y 1 de esto, fíjense que están elegidos un poco para que no tengan que repetir ciertas cuentas también. Y jk, la integral entre 0 y 2 de x al cuadrado, espero que sea esto, porque si no, x al cuadrado más 1 por 2x de x, k y k, l, la integral de entre 2 y 5 de f de x, si f de x está obviamente definida de esta forma, 3x al cuadrado, si x es menor que igual que 2 y 1 sobre x, que 2 no, porque no tendría sentido, pongamos 4, si x es mayor que 4. Bien, con eso llegamos hasta ahí y este termina siendo el m. Pero esto sigue. N. Tenemos hallar fx de x tal que, y esto va por incisos, 1. f' de x igual coseno de x al cuadrado 2x y f de 0 igual a 3. 2. f' de x igual logaritmo natural de x y f de 1 igual a 2. Y el tercer inciso es que la segunda derivada de x es x e a la x, f' en 0 es igual a 3 y f en 0 es igual a 1. Este es un poquito más complicado, pero igual lo pueden hacer con todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, ahí terminamos con todo, así el repaso, bueno, llega hasta acá. Vimos integrales indefinidas, dos conceptos básicos para poder calcular integrales indefinidas y después que vienen directamente de las mismas propiedades de la derivada, pero después vimos sustitución y también vimos integración por partes, que esto ya es propio de la integral, aunque viene de la derivación. Vimos tips de cómo elegir en la integración por partes, todo esto de acá, y también vimos cuándo vamos a poder usar sustitución y cuándo no, pero ustedes pueden probar un método y si no funciona prueban otro y así hasta que dan con algo que les funciona y finalmente si tienen ganas lo verifican derivando y viendo si llegaron al integrando original. Después vimos cómo sacar una constante cuando tenemos un dato inicial, un dato de borde, valor inicial, etc. Y finalmente tarea, usando otra propiedad que es ya propia de las integrales indefinidas, que sobre lo que ya saben de integrales definidas solo agrega lo que llamamos regla de Barrow, así que no complica mucho más. O sea, si ya saben hacer integrales, si saben hacer integrales indefinidas, entonces integrales definidas no es mucho más difícil. Realmente hay que hacer un pasito más, que es la regla de Barrow. ¿Está bien? Bueno, y hagan estos ejercicios y háganlos en orden, y con eso ya tienen
todo lo que es integración, integración por sustitución, integración por partes y hallar las funciones que están dadas por alguna condición de este estilo. Sí, básicamente. Acá habría una cosa que me gustaría decir, pero creo que lo vamos a dejar para la vez que viene, para no complicar mucho más. Con esto ya tienen un montón para practicar. Bueno, los dejo acá entonces. Bueno, les mando un saludo, que estén bien. Cualquier cosa que no se haya entendido, que me haya equivocado, lo que sea, me lo pueden escribir en los comentarios. Bueno, esto lo estaría subiendo entonces yo un martes, ¿sí? Así que pasado mañana subo la segunda parte de integración. O sea, ya no va a ser cálculo de integración, sino usar las integrales para algo. Para lo más que las vamos a usar es para el cálculo de áreas, ¿sí? Bueno, así que saludos y que estén bien. Nos vemos el jueves.